un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Nuestra invitada de hoy es una mujer muy especial, colombiana, radicada desde hace varios años en Estados Unidos, pero profundamente conectada de corazón y desde su hacer con el país. Encontró hace unos años la manera de unir sus dos pasiones, la comunicación, que ella es periodista, y la educación, al descubrir una herramienta o plataforma de investigación que ayuda a entender los sistemas complejos. Esta mirada sistémica fue lo que trajo a Juanita y a Reframe It, empresa que dirige, a ser parte del Lideroscopio, el primer estudio integral de liderazgo en Colombia. ¿De qué se trata SenseMaker, una de las más novedosas metodologías del estudio? ¿Cuáles relatos y datos fueron los más relevantes para ella? No se pierdan el análisis inédito de los principales hallazgos del Lideroscopio. Bienvenida, Juanis, y qué rico tenerte en este espacio. Muchas gracias, Rosita. Yo feliz de estar acá y feliz de haber participado en toda esta aventura con ustedes. Y si quieres, cuenta primero un poco quién es Juanita. Bueno, Juanita, soy colombiana, por supuesto, de cabo a rabo. Hace muchos años vivo en Estados Unidos porque me casé con un colombiano que vive allá básicamente, o sea, por amor. Pero estoy muy conectada con el país, soy comunicadora. O sea, mis dos temas son como la comunicación y la educación. Y encontré una forma de canalizar eso, que es esta ciencia más o menos nueva, que es entender los sistemas como complejos y no como lineales, que es lo que hicimos en esta ocasión para el Lideroscopio. Y si quieres, cuéntanos brevemente, porque sabemos que aquí el tiempo es poco y los hallazgos son muchos. ¿En qué consiste esta metodología que ustedes hicieron y cuál fue el alcance de la investigación? Bueno, la metodología es, más que la metodología, la herramienta se llama SenseMaker y es parte de un grupo de herramientas que abordan los sistemas humanos como complejos y mezcla lo cualitativo con lo cuantitativo. O sea, hacer investigación cualitativa a gran escala es muy caro. Esta es una manera de hacer investigación cualitativa a gran escala, pero además con la riqueza de las historias y de los números. Entonces mezcla lo quali con lo quanti. Y permite ver, que es realmente lo más importante, permite ver cosas y realidades que no se ven con otras herramientas. Entonces no solamente puedes ver más allá de las tendencias, sino puedes ver todo lo que se llaman las señales emergentes, que es historias que están cambiando la narrativa. Y creo que en ese sentido es muy, muy rica porque nos permite ver abundancia que no estábamos viendo antes con métodos muy tradicionales. O sea, el mundo avanza y nuestra manera de descubrir ese mundo también tiene que avanzar. Eso es lo que es SenseMaker. Y si tú pudieras poner como 3 grandes hallazgos que tú digas, así como que me conmovieron, me impactaron, me inspiraron o me generaron también conflicto y reflexión, ¿qué quisieras resaltar? Bueno, el que más me inspiró a mí es haber descubierto que el 41% de las personas contó su propia historia y que este es un país muy empoderado, que es un país... Cuenta un poquito esa propia historia de qué. O sea, le preguntamos a la gente que contara una historia de liderazgo, el tipo de liderazgo que hace avanzar el país o el tipo de liderazgo que lo frena, y podía ser una historia que vio hacer a alguien más o el tipo de liderazgo o una historia personal. Y el 41% de las personas contaron una historia personal de liderazgo. Y además, cuando uno lee el rango de esas historias, es muy, muy, muy conmovedor. Eso fue lo primero que me impresionó, porque además yo creo firmemente en la singularidad, es decir, en que cada uno de nosotros es único y especial y que lo que nos hace superpoderosos es sumar todas esas singularidades y ponerlas al servicio colectivo. Entonces, eso para mí fue maravilloso. Lo segundo es una mezcla de dos cosas. Uno, que la mayor parte de las historias fueran alrededor del mundo de los negocios, de los emprendimientos y del sector privado, sumado a otro hallazgo que fue que cuando le dijimos a la gente qué es lo más importante, qué consejo le daría a la siguiente generación, salieron 2 palabras, ser y tener.
Y ambas cosas a mí me indican que el aspecto, digamos, material, el aspecto de tener, de producir, o sea, hemos dejado de tener una pelea que teníamos antes con la riqueza, con el dinero, o sea, nuestras creencias alrededor del dinero están cambiando y eso es muy bueno, porque al final, por ejemplo, hay un hallazgo de la Fundación Ideas para la Paz, de la parte que ellos hicieron, que dice que los líderes penan mucho por recursos. Y yo creo que eso tiene mucha raíz en eso, en que tenemos como una pelea inconsciente con el dinero. Entonces la gente cree que si trabaja por el bien común, no necesariamente tiene que hacer plata. O sea, no, eso no es así. O sea, y voy a ir más allá. Creo que parte de nuestro problema con la corrupción política viene de eso también. Porque si tú empiezas, vamos a decir, siendo un líder social, donde crees que lo único que haces es bueno, trabajas por el bien de la comunidad y tal, pero no sabes generar tus recursos, bueno, pues si llegas al Congreso de la República y no sabes generar recursos, es muy probable que termines haciendo cosas que no son tan chéveres. Entonces, creo que si uno une esa agencia primero, con además hacernos cargo de esas creencias limitantes alrededor de generar y de cómo hacemos posible esa capacidad de aspirar que todos tenemos a una mejor vida, eso es determinante. Y te voy a interrumpir ahí para que expliques un poquito el concepto de agencia, que sale mucho en el estudio, pero no necesariamente para todo el mundo es tan claro. Bueno, el concepto de agencia está íntimamente ligado al del empoderamiento, que es que la gente siente que tiene alguna capacidad de incidir en su entorno. Es decir, que yo no estoy condenada a lo que estoy viviendo, sino que yo lo puedo cambiar. Y haber descubierto que hay un país, o sea, hay un país que se echa al hombro su realidad y que lo saca adelante de infinitas maneras, o sea, desde armar una gran asociación de pescadores en el Pacífico hasta organizar a las mamás del barrio para cuidar a los niños por la tarde, y bueno, y pasando por mil cosas más. Pues yo creo que eso es muy, muy, muy diciente. Y eso lo voy a conectar con el tercer hallazgo, que es el hecho de que solamente el 5% de la gente hubiera contado una historia de liderazgo político. Lo que dice es que, a ver, yo no creo que nosotros podamos prescindir del liderazgo político. De hecho, hicimos esa pregunta y la respuesta, decíamos, ¿usted cree que necesitamos políticos? Y la respuesta de la gente fue, sí, pero. Entonces, nosotros sí necesitamos un liderazgo político, pero un liderazgo político que esté, o sea, que haya evolucionado como evolucionó esa agencia y ese empoderamiento de la gente. Creo que el liderazgo político que tenemos ahora estaba para una gente que era obediente y que hacía, o sea, cuando había 4 gatos que manejaban la narrativa del país, pues ese liderazgo estaba bien. Y además es una forma de liderazgo como del club de Toby, ¿no? Solo los que somos del club de Toby mandamos aquí y decidimos para los demás y nos beneficiamos de las reglas del club de Toby. Eso a la gente ya no le gusta para nada y además no nos está ayudando. Entonces creo que esa conciencia, uno, de que el liderazgo político, no voy a decir que es irrelevante, pero la forma de liderazgo política actual sí le está resultando bastante irrelevante a la gente. Y creo que eso es un llamado al liderazgo político a actualizarse y a conectarse con esas otras dinámicas de empoderamiento, de cómo los conceptos de poder se han ido transformando. O sea, yo diría que hay que trabajar. Mira, yo creo que hay 2 fuerzas que mueven el mundo. Yo creo no, hay 2 fuerzas que mueven el mundo. El miedo y el amor. Entonces uno dice, sí, hay 2 versiones de Colombia aquí, pero hay una versión que está inspirada en el miedo y hay una versión que está inspirada en el amor. Lo bonito es que el amor es mucho más fuerte que el miedo, realmente. Y que uno puede además abordar las realidades del miedo desde el amor. Que eso suena como muy bonito, muy rosado, muy filosófico, pero esa es la realidad. Porque cuando yo decido, por ejemplo, en lugar de enfrentar mi ego contra el de otra persona, decir, ¿cómo desde el amor soluciono esto? ¿Cómo, si decimos, no, es que los políticos, mejor dicho, los políticos solo trabajan para ellos? Bueno, ¿cómo desde la empatía, desde lo cercano,
desde entender cómo llegaron ellos a estar ahí parados, podemos transformar esas prácticas. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito, uniendo con eso, como esos hallazgos con respecto a lo que los colombianos parece que hoy estamos buscando en términos de liderazgo, que se conecta mucho con esa necesidad de unir mundos, de conectarse, de escuchar? Como que, ¿cuáles fueron esas voces que tú más identificaste o ustedes en el equipo identificaron más? Bueno, para empezar, creo que es pasar de ese liderazgo vertical, donde yo mando, ustedes hacen, a hacemos entre todos. De ese liderazgo que no es que es emocionalmente un poco torpe porque no es capaz de conectarse con lo que está sintiendo el otro, a un liderazgo que es sobre todo empático. A la gente le dijimos, ¿qué es lo que usted está buscando en el liderazgo? Y dijeron inspiración y empatía. Entonces la gente está buscando cómo alguien me da ganas de hacer eso que esa persona está haciendo. Eso es la inspiración. Y la empatía es sentir que esa persona se está poniendo en mis zapatos. Entonces, creo que eso cambia radicalmente. O sea, en las historias, por ejemplo, cuando las historias de liderazgo en los negocios, hay un montón de historias donde la gente dice, y el jefe, en lugar de mandar, se puso en el trabajo de entender qué podía aportar cada uno de nosotros y poner en común todas esas ideas. El dueño del restaurante, frente a una crisis que tuvimos, se puso el delantal y fue a servir con nosotros las mesas. O sea, la gente como que dice, se bajaron de un pedestal y nos pusimos todos al mismo nivel. Y ahí hay un mensaje contundente. Fuertísimo. Un mensaje contundente. Te hago una pregunta porque tú tuviste además la oportunidad de conversar con muchas personas que están ejerciendo roles de liderazgo, porque parte de lo que queríamos en este estudio, como sabes, era no solamente hablar de los líderes allá, sino, bueno, y cómo se siente estar en los zapatos de quienes ejercen un rol de liderazgo. ¿Cuáles son para ti los hallazgos más importantes? Por ejemplo, el tema del liderazgo colectivo salió mucho y me acuerdo cuando conversé con Carolina Barco, que además es muy diciente porque Carolina fue canciller. Carolina es hija de expresidente. O sea, Carolina ha tenido muchos roles públicos en muchas partes de la historia de Colombia. Y ella, me acuerdo que cuando me senté a conversar con ella, me dijo, Juanita, es que voy a decir una cosa loca, me dijo, pero yo creo que hoy en día, más que una persona se presentara, debería presentarse un equipo. O sea, que sea un equipo el que lidere un país. Esa es una idea muy innovadora y eso de diferentes maneras salió en varias conversaciones. Por supuesto, el rol de lo femenino, el darle oportunidad a los jóvenes, la diversidad, o sea, la necesidad. Hay digamos, Agustín Codazzi lo dijo hace muchísimos años, que Colombia era un país que necesitaba un gobierno más federado que lo que tenemos, porque es un país donde los costeños son muy distintos a los paisas y los paisas a los bogotanos y a los caleños y a los del llano. Y eso también salió en diferentes conversaciones. Lo otro que para mí fue muy bonito fue, yo hablé con muchos políticos y yo decía, estos varios que están como en orillas opuestas, tienen ideas tan en común entre ellos. O sea, yo me acuerdo que le decía a Caterine Jubinao y a Paloma Valencia, yo le decía, yo no sé si ustedes son amigas, pero podrían ser íntimas, porque coinciden en muchas cosas. Entonces, una de las cosas que habría que cambiar en la política es pensar que yo soy el producto. Yo estoy vendiendo mi producto. No, el producto es el país, es el bienestar del país. Entonces, en la industria actual de la política, porque la política es una industria hoy en día, el producto son los políticos. Y resulta que no, la política... El producto de la política tendría que ser el bien común. Y voy a volver un poco a estar en los zapatos de los líderes, y tú seguramente tienes la información, pero a mí me llamó la atención que cuando le preguntaban en la metodología de SenseMaker, en la herramienta, sobre las mayores dificultades del ejercicio del liderazgo, me acuerdo de dos. Una era tomar decisiones difíciles y la otra como las propias inseguridades personales, que a mí me encantó porque a veces pensamos que esas personas que tienen roles de liderazgo no les pasa nada, son como solamente el rol y no el ser humano que hay detrás del rol, y ponerse un poco en los zapatos y decir, en un mundo complejo, en un país con estos desafíos, quienes ejercen el rol de liderazgo en diferentes contextos, es difícil y necesitamos rodear a esos líderes, apoyar a esos líderes, ayudar a que tengan mayores competencias, pues que claramente está en el eje de nuestra causa en origen.
¿Cuál es esa voz? O sea, ¿tú qué viste en esas conversaciones y en esos resultados? Mira, el tema de la educación socioemocional es totalmente transversal en muchos de los hallazgos del estudio y por supuesto también en las entrevistas. Porque para uno bajarse del pedestal y ponerse tiene un poquito que ser, un poquito no, tiene que ser mucho más educado emocionalmente. Creo que en varias conversaciones cuando hicimos los análisis decíamos que de las pocas cosas que no va a poder hacer la inteligencia artificial va a ser emular esa parte que podemos, o sea, la inteligencia artificial no puede ser consciente, la conciencia no la puede emular y tampoco la empatía. Es decir, todas las habilidades socioemocionales van a ser privilegio de los humanos. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia, lo que distingue a un líder en la era actual? Pues ser muy educado emocionalmente, conocer sus emociones y entender las de otros. Y eso salió todo el tiempo. De hecho, en el estudio de social listening, encontramos que los podcasts más oídos en Colombia son podcasts de crecimiento personal y de emprendimiento. Otra vez, ser y tener. Que además se conecta, nosotros hicimos otro estudio a principios de año sobre el centro político. ¿Dónde estaban los votantes del centro en Colombia? Y hubo una pregunta que decía, ¿qué cosa pequeña haría un gran cambio en su vida? O sea, la gente tenía que decir cualquier cosa. Entonces, de las 1.200 respuestas, las codificamos y resultó que la mitad eran cosas que tienen que ver con el ser. La gente decía, quiero meditar más, aprender a respirar, educarme más, conversar más con mi familia. Y la otra mitad tenían que ver con el tener. Quiero montar un negocio, con tener un mejor sueldo, ahorrar más. Entonces, las dos cosas se conectan. Y yo creo que ese para mí también fue una reflexión después de ver, digamos, como los resultados con respecto al sector privado y también con las preguntas de qué esperaban los colombianos era un liderazgo que me conecte con el futuro, con las oportunidades, con la innovación y la creatividad. O sea, yo creo que sí hay un llamado que lo conversábamos, como un poco como resignificar, aquí no es estar con lo mínimo, es como sobrevivimos en Colombia, ¿no? Es como construimos un país de oportunidades y un país en el que realmente podamos soñar en grande, donde podamos abordar de manera distinta las brechas y creo que también hay un mensaje muy valioso en la información que ustedes encontraron. Pues que nosotros encontramos. Claro, pero que encontramos juntas. Exactamente. Fíjate que lo que nos muestra el estudio es ese país de oportunidades. O sea, cuando decimos que hay un país que está como viendo más las cosas desde el temor, porque además ha entrenado su cabeza a una visión muy lineal y estar como en entornos de certeza, hacer planeaciones a 5 años y lo que no se puede medir en números no existe. Y resulta que sí existe, está allá afuera. Ese país que está allá afuera sí existe. Quizás lo que tenemos es que aprender, o sea, el desafío es conectar a gente que está muy acostumbrada a ver ese mundo solo en cuadros de Excel, a ver ese mundo de posibilidades que hay en las historias. Y te voy a decir, porque además esa diversidad que hay está ahí, trae un montón de riqueza nueva, de abundancia nueva. Entonces, si yo soy empresario en este país y estoy pensando en mi cuadro de Excel, esas historias y todo ese país... Me las estoy perdiendo. Me las estoy perdiendo. Son miles de oportunidades de hacer el país más rico, más abundante, más oportunidades para todos. Bueno, Juanis, y tú tienes el privilegio de haber podido medir estudios similares, no iguales, en otras partes de América Latina. ¿Qué diferencias encuentras o qué te llamó la atención o de pronto también similitudes? Me voy a centrar en las similitudes porque creo que son muy poderosas. Yo creo que estas dinámicas de poder han cambiado en el mundo entero, simplemente porque hoy estamos... Mira, hace muchos años yo conocí a un director de la UNESCO que se llama Federico Mayor Zaragoza. Esto era cuando empezaban apenas las redes sociales y me acuerdo que ese señor dijo esta frase: desde que existe el Internet ya nadie tiene que aceptar lo inexorable. Es decir, nadie está condenado a una realidad. ¿Eso qué significa? Que en la medida que la gente se empieza a empoderar, pues también se empieza a organizar para cambiar su entorno con otros. Eso cambió las dinámicas de poder para siempre. Entonces, creo que eso de diferentes maneras en cada país, pues, digamos, en unos está mucho más manifiesto que en otros. El empoderamiento que yo vi en esto no lo había visto en estudios en otros países, por ejemplo. O sea, yo veo en Colombia probablemente
por todo lo que hemos pasado. Como dice Elizabeth Kubler-Ross, que la gente bella no surge de la nada. O sea, hemos pasado por tantas cosas que por supuesto somos muy, muy empoderados y muy recursivos en muchas cosas. Entonces, ese cambio en las dinámicas de poder lo vi en todos. Más empoderamiento de lo que he visto en otros y además un empoderamiento manifiesto. Ahora, yo me atrevo a decir que si hiciéramos este mismo estudio de las historias de liderazgo en Estados Unidos en este momento, vamos a encontrar cosas probablemente muy similares. El descontento con las dinámicas de la política. O sea, la política es como esos teléfonos de ruedita. O sea, necesitamos pasarnos a unos teléfonos más digitales, porque estamos jugando a la política con el teléfono de la ruedita. Que muchos de los que están oyendo ni siquiera vieron el teléfono de la ruedita. Así de viejo está el modelo Sí, de la exacto, política. así es de viejo está el modelo de la política. Bueno, Juana, y ya para cerrar, si tú pudieras darle algunos, pues si llamamos consejo, recomendación, a quienes hoy están ejerciendo un rol de liderazgo, a quienes están con ganas de dar un paso al frente, decir yo puedo aquí liderar el cambio que quiero ver, ¿qué les dirías? Pues, digamos, desde el punto de vista, primero yo creo que hay unas recomendaciones generales para todos, para mí, para ti, para todos los que estamos acá, que incluye por supuesto a todos los líderes, que es hacerle caso, por ejemplo, a dos palabras que yo aprendí o resignifiqué mucho en este proceso, que son compasión y humildad. O sea, el entender que cuando el otro reacciona de una manera, de alguna parte viene, ¿entiendes? Cuando una persona o está molesta o está triste o no, tenemos tantas cosas por sanar, todos. Entonces, la compasión para todos, los líderes, los no líderes. Además, hemos descubierto en este estudio que todo el mundo es un potencial líder. Entonces, la compasión y la humildad son dos cosas bien importantes. Segundo, que el mundo no se ve igual desde acá y desde allá. Y eso nos lleva a cambiar esa visión suma cero, donde para que tú estés en lo cierto yo tengo que estar equivocada. Y no es verdad. O sea, si algo tiene todas las herramientas que tenemos hoy a la mano es darnos cuenta que muchas miradas pueden seguir siendo válidas. Es más miradas, más completo es el cuadro que tenemos. Entonces, creo que ese es salirnos de la visión suma cero. Por ejemplo, en la política de que hay un poquito y tenemos que repartirlo. No, señor, hay un montón y podemos generar más. Entonces, cambiar la visión suma cero por una visión de abundancia es fundamental. Desde el punto de vista empresarial, pues todo lo que acabo de decir aplica, pero creo que en general bajarse 2 peldaños y ponerse más al nivel de todo el mundo, creo que es una buena práctica para el que está en la posición de liderazgo empresarial y para los demás. Y con relación a los políticos, pues es que yo creo que, o sea, el que le gusta la política y quiere tener un rol sí, del bien público, pues hacerle caso un poquito más a esta necesidad de cambiar las dinámicas, hay para todos. Queremos participar. Queremos participar, ser más inclusivos, el producto es el país, no eres tú. Ese tipo de cosas. Hubo un hallazgo en el estudio que dice que la gente está más centrada, piensa que es más importante el presente y el futuro. Es como que tenemos una pelea fuerte con el pasado que es muy entendible, porque estamos en la fase como de sanar ese pasado. Pero vamos a llegar a entenderlo. Y parte de eso es entender que nosotros estamos aquí gracias a la audacia de nuestros antepasados, que hicieron un montononón de cosas para que nosotros, tú, yo y todos los que estamos aquí, llegáramos al año 2025. Y ellos llegaron, cada uno en su momento, con una serie, o sea, como un set de creencias y de valores en la mochila. La pregunta es si en el año 2025 todas esas creencias y esos valores que están en la mochila siguen siendo relevantes o se volvieron súper pesadas y no nos dejan avanzar. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de la mochila y qué tenemos que meter en la mochila? Me parece que hay una invitación súper importante y cómo soy consciente de cuáles son esos filtros que nosotros hablamos mucho en Orígenes, los filtros y las creencias que nos mantienen haciendo más de lo mismo y nos impiden avanzar.
Parece súper valiosa esa última reflexión. Y yo creo que para terminar, para mí es uno, ese mensaje que tú transmitías de si no nos damos cuenta que hay toda esa cantidad de historias que también son ciertas, no las vamos a capitalizar. Y de alguna manera para mí es aquí, hay un activo en este país de líderes increíbles, súper diversos, de todos los colores y sabores, por decirlo de alguna manera, que al no visibilizarlos y reconocerlos no los estamos capitalizando y solo nos estamos quedando en el punto negro en la hoja blanca, que también existe, pero no es toda la hoja. Y yo creo que acá hay una invitación como país de mirar toda esa riqueza, que sobre esa riqueza podemos construir y podemos echar hacia adelante. Y creo que ratificar el compromiso de origen, de seguir ayudando a identificar dónde están esas joyitas, visibilizarlas para que nos sigan inspirando, fortalecerlas para que sigan movilizando cambios. Y también desde origen, este sea un espacio para ratificar ese compromiso de que tenemos que enriquecer la conversación sobre liderazgo, que es muy fácil solamente hablar de la crisis de liderazgo y ya, pero creo que este estudio, uno de los objetivos es, nosotros acá no vamos a decir estas son las grandes conclusiones, sino las grandes preguntas que salen. Y al final lo que queremos es que quienes nos escuchan, quienes nos están viendo, pues puedan activar una conversación distinta alrededor del liderazgo. Al final nosotros decíamos, si queremos un país distinto, tenemos que preguntarnos quiénes son los líderes que van a movilizar esos cambios que necesitamos y cómo nos unimos como país y como sociedad para tener una nueva generación de líderes y para, como decíamos, fortalecer a quienes ya están ahí poniendo el pecho con valentía para construir nuevas realidades. Gracias porque sé que le pusiste el amor a este estudio, que tu equipo yo creo que se sorprendía y les brillaban los ojos con todos los hallazgos. Seguramente tendremos muchas más oportunidades de compartir porque yo creo que Colombia necesita buenas historias, como por ejemplo que nos digan que somos un país profundamente empoderado. Gracias, Juana. Muchas gracias a ti, Rosita, muchas gracias a todo Origen, a todo tu equipo, porque pues para nosotros ha sido una oportunidad muy bonita y hacer equipo con ustedes está muy chévere. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de nuestro podcast Desde el Balcón.